Vamos con las noticias. El ministro de Finanzas Públicas, Dorval Carías, ha responsabilizado a los diputados al Congreso de la República por las polémicas modificaciones al proyecto general de presupuesto de ingresos y egresos de la Nación del año 2015, que ahora es ya la ley de presupuesto del año entrante. Luego de la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el año 2015, el ministro de Finanzas Públicas, Dorval Carías, informó que los recortes a diferentes carteras y algunas instituciones es responsabilidad del Congreso de la República, ya que los legisladores modificaron la iniciativa de ley que fue enviada por el Ejecutivo. Esa fue una decisión del Congreso de la República. Recordemos que nosotros presentamos el proyecto de presupuesto, el Congreso tomó algunos cambios, algunos como ustedes pudieron observar. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo presentan recortes importantes respecto a lo que se presentó en el proyecto de presupuesto. Sobre el aumento presupuestario al MISIBI por más de 1.500 millones de quetzales, que no se sabe cómo serán utilizados, el funcionario indicó que son para proyectos que no tienen fuentes de financiamiento. Hubo un reordenamiento del mismo por parte del Congreso de la República en el cual se adicionó este rubro que entendemos está dirigido a atender algunos proyectos del Ministerio de Comunicaciones que ya se han iniciado y no contaban con fuente de financiamiento, así como para apoyar diversos proyectos en el ámbito de la vivienda. Sobre la aprobación de bonos del Tesoro, Carías indicó que iniciarán a entregar los fondos necesarios a diferentes carteras para terminar el presente año. Y como es tradicional en la conmemoración del Día Nacional del Periodista, de contarle que los compañeros que cubren la fuente del Poder Ejecutivo entregaron los premios La Manzana y el Membrillo a los funcionarios que muestran mayor y menor apertura para con los medios de comunicación. Este año, la manzana correspondió a la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías por la apertura para con los medios de comunicación. En tanto, el membrillo lo consiguió la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez, quienes, según los periodistas, es un tanto inaccesible a los medios de comunicación. En cuanto a la poca apertura, quien ocupó el segundo lugar fue el ministro de Cultura y Deportes, Dwight Pezzarosi, y la apertura a los medios en el segundo lugar estuvo a cargo de Luis Enrique Monterroso, el actual ministro de Salud Pública. ¿Sabe usted? La Corte de Constitucionalidad ha girado una orden al Congreso de la República para que asigne fondos a la Comisión Nacional contra la Tortura. Por orden de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso deberá de hacer modificaciones al presupuesto 2015 para que se le asigne un fondo a la Comisión Nacional contra la Tortura. Esto por un amparo que interpuso la Comisión, quien solicitaba presupuesto. Sí, que yo creo que en determinado momento tendrá que hacer los ajustes necesarios para hacer efectivo ese amparo. Supongo que eso van a tener que hacer una readecuación, hacer los trámites y las diligencias que sean necesarios para poderles asignar la asignación que se considere suficiente para poder actuar. La Comisión Nacional contra la Tortura fue integrada en octubre de 2012 por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y hasta el 2014 fue instalada como comisión. Esta aún no tiene presupuesto. ¿Sabe usted? Una trabajadora de la Municipalidad de Misco fue encontrada muerta en un lote baldío de ese municipio. La encargada de coordinación de actividades de la Municipalidad de Misco fue asesinada de varios balazos en la colonia San José de Rosa, zona 6 de Misco. La empleada edil de 57 años y de nombre Mirna Fajardo Paz caminaba en una de las calles del sector 4 cuando desconocidos le dispararon varias veces. A pocos metros, adelante del crimen, agentes de la PNC encontraron un arma con la que se presume dieron muerte a la trabajadora. El alcalde de Misco, Otto Pérez Leal, reaccionó así ante el hecho. Sí, no, yo estoy enterándome recién hace un par de horas que había fallecido una de las personas que estaba laborando acá con nosotros. No tengo aún clara definitivamente qué fue lo que sucedió, ¿verdad? En ese sentido, pues no podemos especular tampoco qué es lo que está sucediendo o qué fue lo que pasó. Tenemos algunos reportes preliminares, pero yo preferiría esperar hasta que se hagan las investigaciones. Tengo entendido que se capturó el arma de las personas y pues darle seguimiento con las autoridades correspondientes. Nosotros de nuestra parte como municipalidad pues vamos a hacer cualquier esfuerzo que sea necesario para poder definir qué es lo que sucedió y pues tomar las acciones que estimemos convenientes. No tengo conocimiento si estaba amenazada o qué fue lo que sucedió. Como lo digo, no
puedo especular al respecto. Yo creo que lo más prudente ahorita es esperar a las investigaciones correspondientes y a nada más nosotros tener la información certera de qué fue lo que sucedió realmente, pues con mucho gusto trasladárselas a ustedes. El ex juez de primera instancia de paz de Quetzaltenango, Anthony Pivaral, fue juramentado como nuevo director del sistema penitenciario. Anthony Giovanni Pivaral de León ha jurado como nuevo director del sistema penitenciario. A 4 días de haber sido elegido de la terna, Pivaral de León asegura que ya tiene un plan de trabajo compuesto por 4 ejes. El primero es la reestructuración de la infraestructura, como dijo ya el señor ministro, en programas de rehabilitación que sean viables y permanentes, en un reacondicionamiento del aspecto jurídico y fortalecer los procesos administrativos dentro del sistema penitenciario. Son 4 ejes que van de la mano con la política penitenciaria, que como ya lo dijo el señor ministro, el día de mañana tiene su último taller de validación y en el mes de enero se estará ya implementando para poder tener ya una guía para los próximos 10 años. Al ser cuestionado sobre el proceso penal en su contra, responsabilidad por la fuga de un reo, confirma que estuvo preso durante 15 días, pero no existió motivo suficiente para condenarlo. En cuanto a la fuga del reo, cuando yo era director del centro de Canadá, quiero decirles de que efectivamente un privado de libertad escapó cuando yo estaba de turno como director. Sin embargo, luego de un proceso por parte del Ministerio Público, el juez y el mismo Ministerio Público determinaron que no existía ninguna culpabilidad de mi parte en dicha fuga, por lo tanto dicho proceso fue clausurado en el mes de noviembre del año 2011. En cuanto a la sombra que tiene el sistema por el caso Byron Lima Oliva, Pivaral aseguró que Lima es y seguirá siendo tratado como un reo más. Como primera medida, el director aseguró que buscará un diálogo con la sociedad civil. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el gobierno de la República aún no aprueba una prórroga para que el Fondo Mundial brinde fondos para combatir dicha enfermedad en nuestro país. En el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, el Congreso de la República aún no aprueba la ampliación de una donación del Fondo Mundial por $18 millones que servirán para compra de retrovirales y así mejorar la calidad de vida de los enfermos de VIH-Sida. Es aberrante de ver que existe una donación a través del Fondo Mundial y que estamos al filo de la navaja cuando en este mismo mes, todavía en periodo ordinario, teníamos que haber aprobado la ampliación de la donación del Fondo Mundial. Y la debilidad institucional es como contraparte. Este año se sufrió mucho con la contraparte en la que se dieron muchos rumores de malversaciones de fondos, de desvío de los propios fondos de la contraparte que como Estado no cumplimos y que eso nos puede afectar con una evaluación para poder dejar de percibir esos recursos que vienen de la cooperación internacional para el VIH-Sida. El problema es que institucionalmente el Congreso no ha recibido el proyecto de iniciativa de ley de ampliación para el Fondo Monetario. El mismo Fondo Mundial le ha dicho al Ministerio de Salud que si hay eficiencia en el manejo del fondo, le incrementa un 15% del monto total. Entonces, todas esas cositas son las que a veces lloran sangre, que el despacho superior del Ministerio de Salud, o sea, el ministro que tiene gente delegada en el programa específicamente, no se pongan las pilas como se dice normalmente para poder agilizar la plata y poder beneficiar a ese segmento de población que padece el VIH-Sida. Cuando el diputado Kestler se refiere a corrupción, quiere decir que durante la gestión del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, se autorizó que parte de la donación del Fondo Mundial, unos 73 millones de quetzales, se utilizaran para contratar personal, compra de ropa, pintura y reparación de edificios. Momento del clima, Diana Guerra. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 en este espacio en el que conversamos con los protagonistas de la noticia. Pablo Hurtado y Juan Luis Font. El día lunes estamos listos para arrancar con la primera conversación que sigue girando, Paola, en torno a esa decisión del Congreso de la República de aprobar un paquete fiscal. Ese es en realidad lo que se ha aprobado junto al presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2015.
Se ha incrementado el impuesto a la distribución del cemento. De 1.50 se ha incrementado a 5 quetzales por saco de cemento. Esto afecta directamente a la industria de la construcción. Invitamos a Pelayo Llarena, quien es presidente de la Cámara Guatemalteca de Construcción, para hablar sobre ese tema. Y Ricardo Sagastume está hoy con nosotros. Lo invitamos la semana pasada, es cierto, pero esta vez, la semana pasada para hablar de un tema estrictamente jurídico. Esta vez para conversar con él como director general del Congreso Empresarial de Telecomunicaciones, porque el Congreso de la República ha creado un impuesto a la telefonía de 5 quetzales por cada una de las cuentas telefónicas que tienen las empresas en el país. Tenemos mucho que discutir, mucho que preguntarles. Ambos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Dos coincidencias entre ustedes. ¿Los tomaron por sorpresa los diputados cuando aprueban ese presupuesto con los dos nuevos impuestos? No hubo discusión con sus gremiales a las que ustedes representan y ambos están en desacuerdo con este nuevo tributo. Empecemos con usted, señor Sagastume. ¿Cómo reaccionan ustedes el viernes cuando se enteran que por urgencia nacional aprueban ese nuevo impuesto a la telefonía de 5 quetzales por cada línea telefónica? Bueno, en realidad nosotros, la primera vez que se escuchó que iba a haber o que quería ponerse un impuesto a la telefonía fue a raíz de las manifestaciones populares de los movimientos sindicales del Ministerio de Salud Pública. Ustedes recordarán que públicamente insistieron durante varias de las manifestaciones que querían que se impusiera un impuesto a la telefonía. Esa fue la única vez que se escuchó y la sorpresa, de verdad fue sorpresivo, porque el Congreso nuevamente vuelve a aprobar una ley de urgencia nacional en una sola lectura. No hay discusión, no hay análisis, no hay consultas, no hay evaluación del impacto económico y social que representa en el caso nuestro un aumento, un incremento o un nuevo impuesto, porque realmente es un nuevo impuesto en el caso de la telefonía. ¿Cuál es el impacto económico y social en el caso de las telefónicas? 5 quetzales por cuenta de teléfono. Estamos hablando de 22 millones de teléfonos, promedio 21 millones, calculemos mensuales, son 100 millones por 12 meses, 1.200 millones al año, haciendo una estimación muy general. Pero yo sé, el tiempo es corto, pero hay un estudio de la telefonía móvil y el impacto tributario en América Latina. Solo les voy a compartir que dicen que el potencial de la telefonía se ve afectado en forma negativa, dice, por los altos impuestos que deben pagar los usuarios y operadores de telefonía. Bajar los niveles tributarios podría beneficiar a los usuarios, las empresas y los gobiernos al promover la adopción y uso de nuevos servicios. Aquí el problema es que al final de cuentas cualquier impuesto que se imponga a una actividad económica, de una u otra manera siempre el mayor afectado va a ser el usuario o el consumidor final. Porque termina siendo trasladada. Es poco dable, por no decir impensable, que el empresario asuma ese nuevo pago como parte de su costo. Es que económicamente no es cuestión que si lo asume o no, siempre hay un proceso en la sumatoria de todos los costos y eso se ve reflejado en el precio final o en la calidad del producto, en otro tipo de productos. Es decir, siempre va a haber un reflejo. Si es el pan va a ser más pequeño, va a tener menos cantidad de materia prima. Si es en telefonía, puede ser que tenga menos tiempo de aire por el mismo valor. Esa es una evaluación que se están haciendo las empresas de telefonía, cuál va a ser el impacto real y de qué manera se va a afrontar y enfrentar esta situación. Pero al final de cuentas, no ha habido chance ni oportunidad para que haya una discusión y un intercambio de lo positivo y lo negativo que pudiera haber representado para el sector y para el usuario al final y la economía del país. Señor Llarena, en el pronunciamiento de la Cámara de la Construcción hoy, que ustedes emiten para explicar por qué están en desacuerdo con este impuesto, muestran unas gráficas de cuánto aporta la construcción al país y al PIB y cuál ha sido el desempeño del sector construcción. Esas gráficas no apuntan hacia arriba, van en disminución. Correcto. ¿Cuál es el punto de ustedes? ¿En qué impacto va a tener este impuesto? Mire, nosotros realmente nos tomó de sorpresa. No creemos que esto haya sido algo que haya salido de la noche a la mañana.
verdaderamente nos sorprendió que llevamos meses de estar trabajando con el gobierno de la República en programas de aceleración al crecimiento económico, de cómo promover más la construcción, cómo generar más empleos, cómo facilitarle a los guatemaltecos el poder adquirir una casa con un valor menor. ¿Cómo hacer eso? Pues mejorando la tasa de interés preferencial, que es una cosa que ya estamos promoviendo en el Congreso desde hace más de 2 años. Cómo lograr bajarle unos puntos para que el guatemalteco pueda adquirir su vivienda. Cómo crecer la economía de Guatemala, reuniones constantes con el presidente. Inclusive recuerdo hace ya como mes y medio, 2 meses, que el presidente nos cita ya a nivel CACIF y nos pide una estrategia para ver cómo fijar precios, cómo que al guatemalteco no le cueste más su nivel de vida. Y ahora se le incrementa en 3.50 el costo y de la noche a la mañana del saco de cemento. Le aumentan un 5% al costo del cemento, del 5 al 6% en el costo del cemento, que va directo a la bolsa del guatemalteco. ¿Cuánto cuesta un saco de cemento en ese momento? Un saco de cemento cuesta aproximadamente 61.75 en una ferretería, a eso o en una distribuidora, eso hay que agregarle el IVA y el 1.50 de impuesto que ya tenía antes. Hoy se le agregan otros 3.50 de quetzales a eso. Ese 1.50 cuando se decretó esto hace ya algunos años iba directo, el impuesto se supone que tiene que ir directo al FOGAVI en aquel entonces, para vivienda FOGAVI, popular. que es para vivienda, es para subsidiar la vivienda y de alguna forma darle oportunidades al guatemalteco. Hoy eso es algo de lo que nos molesta, no solo se sube el impuesto, que va directo a la bolsa del guatemalteco, no va directo a la bolsa de los constructores, a nosotros sí nos afecta, porque a nosotros nos está costando vender nuestras casas, nuestros edificios, nuestras oficinas, alquilar los centros comerciales a los precios que está el mercado. Entonces nos lo está reduciendo, por supuesto. Entonces las empresas sí vamos a generar menos negocios, pero al que le cuesta de entrada es al guatemalteco, aquel que quería fundir su piso de concreto, porque los guatemaltecos que tienen piso de tierra en su casa y querían fundir un piso de concreto, pues de la noche a la mañana les cuesta de 5 o 6% Hay más. un aumento en el pago de regalías por explotación de materiales para la construcción. Además, ¿eso es impacto negativo o positivo? No, ese también es un impacto negativo hacia el sector de la construcción. De acuerdo a números preliminares que tenemos de algunas empresas productoras de bloc, por ejemplo, el piedrín les ha subido 7.6 a 7.9%, solo el costo del piedrín en el bloc. Eso, adivinen quién lo va a pagar nuevamente, ¿verdad? El costo de producción, al incrementar los impuestos, es más alto, el bloc se vuelve más caro, al igual que el saco de cemento. Pelayo, y no hubo ninguna discusión con la Cámara de la Construcción. ¿Es posible que sí la hubiera habido con la cementera? No creemos. Y de acuerdo a la comunicación que yo he tenido con directivos y gerentes de la cementera, ellos también los tomó de sorpresa y es un golpe que nos está pegando mucho a todos los guatemaltecos. ¿Cómo reaccionan hoy ustedes lunes con sus gremios? ¿Van a buscar acercamientos? ¿Qué pueden hacer? Pues mire, definitivamente del lado nuestro sí existe una molestia muy grande, ¿verdad? Nos sentimos golpeados. Definitivamente el panorama que nosotros veíamos para el año entrante estar creciendo a un 4.5%, ya no lo vemos de esa forma, se va a restringir, por supuesto. Sí nos afecta muchísimo, como ustedes saben. En las gráficas que tú mencionabas hace un rato, la construcción se vino al suelo desde el 2006-2007, que tuvimos esos picos muy buenos, que se generó mucho empleo, que se generaron muchos impuestos que nosotros como constructores pagamos. Eso solo se ha venido a que decrecíamos cada año y apenas el año pasado empezamos a crecer un poco. Nosotros este año tenemos estimado que íbamos a crecer como un 2.3% aproximadamente. Sin embargo, nosotros en nuestras estadísticas tenemos que el empleo que genera el sector construcción es aproximadamente el 6.5% del empleo nacional, cuando nosotros apenas crecemos en un 2.3%. Entonces, más o menos estamos hablando que lo que nosotros crecemos, crece por 3 el empleo en el país, ¿verdad? Eso es tan importante. Este golpe, en números preliminares que nosotros hemos trabajado el fin de semana, creemos que vamos a perder alrededor de 20,000 empleos el año entrante. ¿Impacta directamente en empleo en Guatemala? Directo. Pelayo, hay una... es una cifra grande, ¿no? Junto a ese incremento en el precio del cemento, se ha dado también la generación de una partida nueva de 1.965 millardos de quetzales para obra pública. ¿No puede compensar ese mayor gasto público en construcción esta merma que probablemente va a darse en la demanda por el encarecimiento del cemento? Mira, nosotros no sabemos a dónde se va a ir destinado esos 1.965.000 quetzales que están destinados en otro rubro del presupuesto, porque el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones lo redujeron por 1.000 millones. Sin embargo, lo están ampliando casi por 2.000 millones en otro rubro del presupuesto. Lo único que nos queda decir, exigir, y ahí sí es donde estamos analizando los mecanismos legales para poderlo hacer, es
que el gasto se haga con transparencia, que es algo que nosotros venimos pidiendo desde hace años, exigiéndole al gobierno, al Congreso, artículos como el 56, fue derogado ahorita junto con el presupuesto. ¿Qué decía el artículo 56? El artículo 56 no permitía a las municipalidades, a los CODEDES, contratar vía organizaciones no gubernamentales. De transparencia y ejecución vamos a hablar precisamente en el otro bloque con dos analistas que... Hoy lo liberaron, porque los han liberado. Muchísimo. Pero penalizan, por ejemplo, Ricardo, las empresas que traten de infringir el impuesto de pagar 5 quetzales. ¿Qué acción legal pueden tomar ustedes contra eso? ¿Qué están pensando? Es que el problema es que la creación del impuesto en sí mismo, y está aprobado en América Latina con los estudios que se han hecho recientemente, primero tienen efectos discriminatorios. El usuario va a tender incluso a consumir menos el teléfono. Eso están los estudios probados en América Latina. 5 quetzales más. Bueno, hay usuarios marginales, recordemos, nosotros tenemos el 96% de los usuarios son prepago y la gran mayoría está en el área rural, es decir... ¿Se sabe exactamente qué porcentaje está en el área rural? Pregunta un televidente. Bueno, lo que tenemos claro es que el 94% es de telefonía prepago y no tengo los datos exactos yo de cuánto puede ser en el área rural, pero lo que sí es cierto es que la gran mayoría pertenece al área rural, porque el área urbana son las personas que sí pueden tener el teléfono ya por contrato y que ese es apenas un 4%. Es muy poco, digamos, el impacto negativo que puede haber en una minoría tan pequeña como es el 4% de los teléfonos ya por contrato. Ricardo, es fácil entender que a mayor costo se desincentive el consumo, por supuesto, pero lo cierto es que parte de ese debate que se debió haber sostenido antes de aprobar esta nueva legislación tiene que ver con que Guatemala es uno de los pocos países en América Latina en donde las telefónicas no pagan por el uso de las ondas por medio de las cuales pues todos nos comunicamos por teléfono, a comparación con otros países, por ejemplo, como Ecuador o incluso como México. Bueno, incluso aquí hay informes. México ha sido uno de los países donde la carga tributaria recaída sobre el sector de las telecomunicaciones ha tenido impacto negativo. La tendencia es a castigar menos a las telefónicas, al servicio de las telefónicas, sobre todo porque la posibilidad de que haya mayor acceso a conectividad, el proceso de nuevos servicios que puedan tener derecho a los usuarios, realmente es una cuestión que se podría ver negativamente en el caso de Guatemala con nuevos impuestos. Creo que se está castigando injustamente un sector que es eficiente económicamente y que ha probado que el acceso a las grandes mayorías en Guatemala a estos servicios lo que está generando son esos 21 millones de teléfonos que hoy por hoy el guatemalteco es uno de los mercados más competitivos en el tema de la telefonía. 1 de enero entra en vigencia el nuevo impuesto. ¿Qué se puede esperar en el mercado en cemento y en telefonía? ¿Un aumento inmediatamente? Pues definitivamente cuando se traslada ese costo a los constructores, los precios de las casas, los precios de las construcciones van a subir, no sin lugar a duda. En papel es inevitablemente que ese incremento de los impuestos de alguna manera se vea reflejado también en los costos. Pareciera más difícil recurrir en términos legales contra el incremento de la tasa en el cemento. Pero ya hicieron análisis, ¿hay posibilidades de recurrir en el tema de la telefonía? Estamos haciendo los análisis, primero para ver cuál es el impacto tanto en las empresas como el impacto que pueda implicar eso en la economía del país. Y luego habrá que hacer un análisis legal definitivamente si esa normativa cumple con los requisitos que establece la Constitución de capacidad de pago, el régimen de legalidad que deben tener los tributos, y habrá que evaluarlo. Realmente es un tema bastante delicado. Pero yo creo que el presidente de la República tiene en sus manos una herramienta y es vetar el presupuesto. Sé que suena a veces risible. Por favor, pero si él ordenó a la bancada que votara de esa manera. Pero hay una crisis que se está creando socialmente y ese es un tema que hay que evaluarlo también porque al final de cuentas las necesidades del gobierno por querer más recursos versus la falta de transparencia, por ejemplo, en varios de los ministerios es un tema que también debe ponerse sobre la mesa y no por tratar de tener más recursos habrá que castigar a la población, porque no solamente es el cemento o la construcción o los teléfonos, sino verdaderamente puede haber un incremento más generalizado, lamentablemente, y esas dimensiones creo que hay que evaluarlas muy cuidadosamente. ¿Y cómo evalúan ustedes que el líder también haya apoyado? Es decir, son los dos partidos mayoritarios en ese momento los que terminan apoyando ese paquete fiscal. Pues definitivamente nos sorprende, pero son alianzas que se hacen en los años electorales, que el mensaje no es nada bueno, ¿verdad?
para ninguno de ambos partidos. ¿Y qué respuestas han tenido cuando se consulta sobre el uso que va a tener el destino de esos 350 quetzales más? Porque entiendo que 1.50 sigue para vivienda popular. ¿Y el resto? ¿Dónde está el mecanismo de control de dónde va a ir a parar ese dinero? Eso es cabalmente lo que nosotros estamos exigiendo ahorita, de que esas respuestas a dónde va a ir ese dinero, porque si se va a un fondo común, no sabemos si va a regresar de alguna forma a la vivienda o a Covial. Acuérdense que Covial tiene un porcentaje del impuesto sobre el combustible, se tiene que ir al mantenimiento de carreteras. Y eso es lo que también venimos exigiendo, que sea transparente ese traslado de los fondos directo a Covial de regreso. Pelayo, pero ese 1.50 del cemento, antes de que fuera incrementado, ¿realmente se fue a vivienda popular? Este gobierno le ha recortado constantemente el techo presupuestario a la partida del Fogavi, ¿o no? Correcto, sí se ha recortado el techo presupuestario a principios de año, que por supuesto limita la confianza que tenemos los desarrolladores de vivienda en invertir en ese tipo de vivienda. Sin embargo, en épocas como esta, al final del año, se ha devuelto ese techo presupuestario, que por supuesto no se llega a ejecutar, ¿verdad? Exacto. Porque ya no da tiempo. A este fin de año ya nadie regresa a tratar de invertir y todo. Entonces ese sí ha sido un mensaje con el que nos ha costado lidiar desde el principio de año, tanto el pasado como este. Y pues ni modo, el reflejo es la poca construcción de vivienda. Yo tengo otra pregunta en materia de construcción. El hecho de que se haya abierto la posibilidad a los CODEDES, a los consejos de desarrollo departamental, para que contraten obra pública vía organizaciones no gubernamentales. Eso supone una competencia directa para las empresas constructoras, porque surgen organizaciones no gubernamentales que empiezan a ejecutar obra sin necesariamente tener un pasado de constructor. Y además tienen vinculaciones políticas, por supuesto, de forma local. Pues nuevamente, ese es para nosotros dar un paso hacia atrás, en que ya habíamos logrado que eso se evitara, ¿verdad? De que a través de ONGs se pudieran ejecutar obras físicas, y eso ya lo habíamos logrado cerrar con los presupuestos anteriores o en los artículos, el 56, lo mismo el CDF, ¿verdad? El certificado de disposición financiera, que se exige. Para poder dar un contrato de una carretera nueva se tiene que tener esa disposición en el presupuesto para pagarle a esas empresas. Si no, es acumular más deuda flotante, que fue lo que hicieron al final del gobierno pasado. Si se recordarán, se habían autorizado creo que 14.000 millones en el Ministerio de Comunicaciones, cuando el presupuesto solo eran 6.000. Después de un año, al principio de este gobierno, de hacer auditorías y de todo, se logró quitar aproximadamente 5.000 millones de quetzales en contratos que se habían dado pero no habían empezado, y todo entre las auditorías se recortó, pero sin embargo no se les puede olvidar de que hoy todavía existen esos 2.000 y pico de millones de deuda a las empresas contratistas. Y existe la discrecionalidad para pagarle a unas y no a otras. Exacto. O antes. Entonces, o después. El tener estos artículos vigentes, de cierta forma, al sector de la construcción le daba confianza, ¿verdad? El que no hubieran ONGs desarrollando obras físicas en épocas políticas, ¿verdad? Y con clientelismos en municipalidades y demás, sino que haya cierto control y que deban de ser empresas constructoras serias con una fianza y que se les exija porque terminen esa obra. Y lo mismo es con los CDFs, que exija, y exista esa partida presupuestaria para pagar los contratos de las carreteras. Garantía de que se va a poder pagar. Ricardo, una última pregunta. ¿Hay algún indicio de posibilidad de diálogo? ¿O simple y sencillamente los políticos hoy lunes no dieron noticias de existencia sobre Yo creo que interés de hablar? Diálogo hubiera sido ideal antes de que viernes. el Congreso conociera y aprobara en la forma que lo hizo. El problema que estamos viendo es que no es la primera vez que el Congreso hace este tipo de pactos. No de pactos, sino toma este tipo de decisiones de urgencia nacional y sin tener ningún tipo de contacto, comunicación y consulta. Y el peligro es que el año entrante se vuelva a repetir, como decía Pelayo, un año electoral. Lamentablemente se puede prestar muchísimo a este tipo de pactos políticos, generando ingobernabilidad, caos. Si hubiera posibilidades de alguna conversación, eso creo que desde el momento que la ley está aprobada es verdaderamente imposible, porque eso implicaría de nuevo entrar en un proceso de revisión, lo cual creo que es bastante difícil. Alfonso Sánchez pide que le pregunte por qué las compañías telefónicas no se muestran dispuestas a asumir el costo de este nuevo impuesto si ya ganan muchos millones. Bueno, yo creo que nosotros estamos claros de que cualquier impuesto que se cargue a cualquier actividad económica debe de alguna manera verse reflejado lamentablemente el traslado al usuario, al consumidor, en la telefonía y en cualquier actividad económica.
Ricardo Sagastume, Pelayo Llarena, gracias a ambos por conversar con nosotros y ayudarnos a entender más de este complejo paquete de normas y leyes que fue aprobado el pasado viernes en el Congreso de la República. Vamos a la pausa y vamos a seguir conversando con más invitados, con expertos en el tema financiero, con expertos en el tema de transparencia en el siguiente segmento. Ya venimos. De vuelta a las 8:45 seguimos conversando en torno a ese paquete de leyes que fue aprobado el pasado día viernes y que incluye el presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación para el 2015, incluye la creación por lo menos de un impuesto nuevo y el incremento a 2 tipos de impuestos distintos. Hoy nos acompañan 2 expertos en materia económica y tributaria. Abelardo Medina es economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y está con nosotros también Alejandro Aguirre, quien es coordinador del Instituto por la Democracia de la CONGECOP. Ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Bienvenidos. Señor Aguirre, comencemos con usted. ¿Cómo recibieron esa noticia? Que van a poder volver a ejecutar las organizaciones no gubernamentales obra pública, una prohibición que se había impuesto años atrás. Sí, definitivamente algo no coherente, ¿no? Porque se pensaba de que se había avanzado precisamente en evitar eso, ¿no? Porque las ONGs realmente no están preparadas para hacer obra gris, aparte pues de lo que representa el hacer ese tipo de negocios, ya que la mayoría o todas las ONGs que se dedican precisamente a esa obra gris, pues han sido formadas por políticos, ¿no? Entonces ellos son los que están detrás precisamente de ellas, y lo que hay es realmente pues esos negocios, ¿no? Son negocios turbios, ¿no? Entonces definitivamente consideramos que sí es un retroceso el poder tener esa aprobación. Solo déjeme mencionarle a la audiencia de ustedes una explicación que daba ayer el señor Edgar Barquín en una entrevista con nosotros, el expresidente del Banco de Guatemala. Hablaba de la ineficiencia que han demostrado los CODEDES, los consejos de desarrollo, al ejecutar esta obra. Las municipalidades que tenían bajo su responsabilidad la utilización de los recursos y obra pública. En términos técnicos lo ven como eficientizar la ejecución del gasto. ¿Por qué no buscar mayores controles en vez de limitar quiénes pueden ejecutar las obras? Sí, definitivamente el gran reto es fortalecer el Estado guatemalteco, porque al final es un Estado débil, ¿no? Y tiene instituciones débiles. Pero realmente la ruta es fortalecer el Estado, ¿no? No irse por el lado de las ONGs y a través de ello supuestamente eficientar el gasto. Y realmente no es eso, ¿no? Sino detrás están esos grandes negocios y la corrupción al final, ¿no? Abelardo, ¿cuál fue en el ICEFI la impresión que les causó el viernes al final de la tarde la aprobación de este paquete, de este presupuesto y leyes? Bueno, realmente a nosotros lo que nos inquieta, y lo que hemos estado platicando sobre el particular, es que hay un retroceso en materia de controles, que eso es lo que hemos estado platicando. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte del texto aprobado incluye una serie de elementos que le dan una mayor discrecionalidad al Ejecutivo en diferentes dimensiones. Por ejemplo, en el otorgamiento del subsidio al transporte urbano. O sea, solo dice que el Ejecutivo tiene la facultad de discutir y negociar el subsidio posteriormente sin dar ningún tipo de parámetros. Otro elemento es que le da la facultad al ministro de Finanzas de tomar recursos de lo que tendría que ser utilizado para cubrir las deudas del Banco Central para utilizarlo en otras actividades. Así, de la misma manera como lo platicaban hace un momento, está lo de las ONGs que estaban y sobre todo la prohibición a las ONGs para ejecutar obra. Correcto, y nos llamó mucho la atención la asignación de los casi 2.000 millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones en otro renglón que no es específicamente el presupuesto del ministerio. ¿Qué significa eso?
de alguna forma nosotros percibimos de que tienen que haber, porque no lo hemos encontrado, que nos lo logran explicar todavía, algunas actividades en las que debe estar involucrado el Ministerio de Comunicaciones que están quedando fuera del presupuesto actual. Nosotros tememos que pueda ser una especie de resarcimiento a la antigua deuda flotante que ya se había platicado al principio del ejercicio. De todas maneras, no hay una transparencia. Al final, o sea, para ICEFI, la preocupación principal es en torno a que hay una seria reducción de los controles para efectos de controlar la corrupción y la opacidad. O sea, es un problema de transparencia el que nosotros ¿Y cómo se puede entender que abran esa llave de nuevo para que ONGs que se ha demostrado que no están bajo esos controles y que la Contraloría es incapaz de detectar esas triangulaciones que se forman? Ese es el problema. Nosotros lo que percibimos es que aprovechando que hay un periodo electoral, ¿sí?, le están abriendo la puerta a las ONGs para que ejecuten obra y que hagan obras pequeñas paredes, pequeños chorros, pequeños drenajes, y que de alguna forma se utilice una gran cantidad de recursos para cubrir esto con fines puramente electorales. Lo que todavía llama mucho la atención la forma como fue aprobado, con la confabulación de algunos grupos políticos, porque todo pareciera indicar como que de alguna forma estas obras va a beneficiar a los dos grupos políticos. En todo caso, esa es la preocupación. PP y al líder. Absolutamente. ¿Sí? Alejandro, ¿qué piensan ustedes en CONGECOP de la aprobación de la creación de un impuesto a la telefonía, el incremento al impuesto de la distribución del cemento y el incremento de las regalías en industria extractiva? Bueno, en parte porque se ha dejado afuera dos actividades que son níquel y jade, ¿verdad? Sí, pues nosotros siempre hemos creído que es necesario en el país reformar la política fiscal, ¿no? La política inequitativa, regresiva, y que por lo tanto hay que revisarla, ¿no? Y por lo tanto hacer pero el impuesto a la telefonía es regresivo. Exacto, hacer una reforma realmente que sea más equitativa, ¿no? Y más justa. Lamentablemente ese tipo de impuestos no lo son, pues, sino lo que hacen es que sea aún más regresivo el sistema tributario en el país, ¿no? Entonces no estamos de acuerdo realmente que se vuelva a impactar a los consumidores al final de cuentas, ¿no? Entonces, porque nosotros creemos que la reforma fiscal debe de ser una discusión de los diferentes sectores del país, porque es necesaria, ¿no? Es necesaria que realmente el país pueda tener mayores recursos, pero por la vía tributaria. ¿Para qué? Para tener un presupuesto mejor, pues, va, que responda realmente a las necesidades de la población guatemalteca, ¿no? Adelante, ¿y usted cuál cree que va a ser el impacto de los impuestos de los que hablábamos en el primer segmento? Ellos, los entrevistados, hablaban de trasladárselos directamente al usuario. ¿Usted lo ve así? ¿Realmente eso es lo que vamos a ver? O sea, hay un par de elementos. En primer lugar, los impuestos como están formulados, pareciera que fueron diseñados con el propósito, entre comillas, de crear justicia fiscal. El impuesto a la telefonía básicamente es una regalía por el uso de las frecuencias. Entonces da la apariencia como que le estamos cobrando a los usufructuarios de un servicio, de un bien público, como lo está pasando con las industrias mineras. En el caso del cemento, ustedes se recuerdan que una de las particularidades tributarias en el mundo es que normalmente se le establecen impuestos de control a las industrias monopólicas o oligopólicas, con el propósito de restringir su actividad y crear competencia. Y que el cemento tiende a ser un monopolio o un oligopolio natural en casi todos los países del mundo. Entonces, en estos dos casos pareciera que hay una justificación teórica. Sin embargo, nos olvidamos de un par de elementos. El primer punto es que eso solo funciona si colateralmente hay un fortalecimiento de la competencia, y en segundo plano si hay un control de precios cuando hay monopolio y oligopolio. En estos dos casos, ninguna de las dos situaciones va a ocurrir en nuestro país, se los garantizo. Consecuentemente, lo que va a suceder en el corto plazo es que va a haber una traslación al consumidor. O sea, por definición, los impuestos no son indirectos. El impuesto al cemento sí, porque es a la distribución del cemento, pero el de la telefonía es un impuesto directo al usufructuario de la... El sujeto pasivo es la telefónica, la compañía telefónica. Es correcto. Pero no hay manera de impedir que ella lo traslade al usuario. Tendría que haber una política de la Superintendencia de Telecomunicaciones en la restricción de precios. Y eso iría en contra de... O aptitud, por ejemplo, para establecer si la variación se está dando en el tiempo de aire que se le entrega al consumidor por el mismo
Por ejemplo, o sea, pero básicamente, y lo platicábamos con los colegas que vinieron anteriormente, el punto es que al igual que el impuesto sobre la renta, que teóricamente es un impuesto directo, al final de todas maneras se le traslada al consumidor vía precios, dado que no hay ninguna restricción para que el precio suba. Abelardo, pero entonces no existen los impuestos directos. En la aplicación son impuestos directos, pero al final terminan impactando al consumidor. Todos terminan impactando. Todos terminan impactando. Y desproporcionalmente, porque no es lo mismo alguien que paga 800 de celular a alguien que paga o consume 60 quetzales al mes. De hecho, en el caso del impuesto al cemento, si ustedes revisan históricamente los valores, cuando se estableció el impuesto de 1.50, el incremento del quintal de cemento no fue de 1.50, fue de 5 quetzales, porque dado que es un producto inelástico, normalmente refleja el impacto en el precio del cemento es mucho mayor. A mí no me sorprendería que el aumento en el quintal de cemento en pocos días sea de 10, 12, 15 quetzales, cuando el impuesto fue de 3.50. Lo que sí parece un cobro no trasladable regalías en la industria extractiva. Claro, pero no es trasladable porque los productos son exportables. Claro. Sí. En todo caso, como ellos están sujetos a un precio internacional, ellos no pueden cargar el costo del oro o de la plata. O sea, por eso les digo, esa es la diferenciación. Si fuera controlable el precio del teléfono, entonces tendría el mismo sentido que el de las regalías. Pero en este caso no es así, el de las regalías es completamente. ¿Hay una explicación técnica por la cual no se ha grabado de la misma manera con esas regalías al níquel y al jade? Nosotros no se las encontramos. De hecho, en ICEFI nosotros somos muy partidarios claramente que no deben haber privilegios. Hoy un diputado, Luis Pedro Álvarez, ha dicho en dos ocasiones a lo largo del día en programas de radio que el jade no fue grabado porque la vicepresidenta de la República es parte de una empresa que explota jade en el país. Yo se lo he preguntado a la vicepresidenta y todavía no he obtenido respuesta, pero es dable pensar, por ejemplo, que el partido líder hubiera dicho, bueno, entonces no toquemos el jade porque la señora vicepresidenta tiene intereses ahí. Bueno, políticamente pueden pasar muchas cosas, o sea, es dable políticamente, por supuesto. Técnicamente no existe ninguna explicación, a menos que haya algún estudio que demuestre que el costo de producción de ese producto no soporta una regalía de esas dimensiones. Nosotros no lo conocemos. Si el Estado indefectiblemente necesita más recursos, ¿cuál, aparte de estos 2 impuestos o 3, dónde más se pueden grabar impuestos? Me hablan acá en Twitter de por qué no grabar el alcohol, el tabaco. Juan Luis hablaba de las cuentas bancarias, de las transacciones financieras. Si queremos poner impuestos, hay una gran cantidad, una gama de impuestos heterodoxos que uno podría grabar, por supuesto. Pero nosotros en ICEFI nunca hemos estado de acuerdo que se creen nuevos impuestos o que se aumenten las tasas de los impuestos hasta que realmente hagamos eficiente lo que tenemos. Lo hemos estado insistiendo que hace 2 años el nivel de evasión del IVA era 34 puntos, este año va a terminar en cerca de 41, 41.5. Estamos observando una evasión del IVA que es cercana a 15 mil millones de quetzales. En el impuesto sobre la renta tenemos una dimensión similar al 40% de evasión, más que se representa algo así como 22 mil millones de quetzales. ¿Por qué no nos preocupamos en hacer más eficiente la recaudación de estos impuestos antes de crear nuevos? Políticamente es más atractivo ponerlo rápido porque la recaudación va a ser rápida. No se puede grabar más. El tabaco es un caso muy, muy especial. Ustedes se recuerdan que la Corte de Constitucionalidad establece que los impuestos por constitución no pueden ser confiscatorios. Y la Corte de Constitucionalidad siempre ha establecido que el confiscatorio es cuando el impuesto es más allá del 100% de su costo de producción. Y eso en el tabaco ya llegó, ¿sí? Claro, eso podría todavía incrementarse en las bebidas, particularmente las alcohólicas. Hay ejemplos en otros países en donde el establecimiento de un impuesto al cheque, si hay suficiente información, contribuye a reducir el sector informal. Pero yo estoy dando malas ideas, ¿verdad? No, tal vez no sea necesario. Estos nuevos impuestos es una especie de reconocimiento de que fracasó la reforma fiscal. Nosotros hemos dicho claramente, bueno, en primer lugar, se nos vendió la idea desde el principio que este gobierno lo que estaba defendiendo era el pacto fiscal. No era así, porque el pacto fiscal no eran estrictamente la reforma tributaria, sino que hay un montón de compromisos. Si ustedes analizan el pacto fiscal, hay un montón de compromisos vinculados con transparencia, eficiencia de gasto, etcétera. Lo que sí es cierto es que tanto los recortes que le hicieron a la reforma tributaria como los procesos de marcha atrás que dieron, entre ellos el impuesto de circulación de vehículos, hicieron que la reforma tributaria no rindiera lo que se esperaba.
pero el impuesto sobre la renta, particularmente en los profesionales liberales, está rindiendo. A mí que me lo pregunten, yo pago más. Claro, pero como usted dice, entonces el impuesto sobre la renta resulta que solo no pueden trasladarlo los profesionales liberales y los empleados en situación de dependencia. Correcto. Pero de ahí para allá, empresas y muchas otras personas sí lo pueden trasladar. Absolutamente, vía precios se puede. Y el gobierno en realidad aplicó la reforma tributaria que había tratado de poner en marcha el gobierno de la UNE. No era la misma reforma tributaria. Con variaciones ligeras. No es cierto. Por ejemplo, una variación muy significativa que tenía la reforma tributaria que fue aprobada en este periodo es que lo que la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal recomendó es que se gravara en términos mundiales las rentas de capital que generan los guatemaltecos. Todos sabemos que muchos guatemaltecos colocan su plata en offshore, pero esa parte... El gobierno lo propuso y terminó negociándose a la baja. Correcto. Se eliminó. Ese gravamen, si analizamos el capítulo de precios de transferencia, que al final ni siquiera está en vigencia todavía, ¿vale? El capítulo de precios de transferencia es bien diferente, muy diferente a lo que originalmente había sido planteado. O sea, hay una diferencia, o sea, el espíritu, digámoslo así, fue el que propuso la Comisión del Pacto Fiscal, pero lo que salió aprobado no fue precisamente eso. Señores, ¿qué le queda al próximo gobierno? Porque, a ver, con estas reformas que se han hecho, ¿se alcanzan cuánto? ¿2 millardos más potencialmente de ingresos? 1.7 más o menos. 1.7. Lo que no sabemos es para quién. No nos queda muy claro. ¿Qué queda? Porque es evidente que eso es insuficiente para la demanda del Estado y para el interés de quienes dirigen ahora el Estado y quienes podrían dirigirlo en el siguiente periodo. ¿Qué queda? ¿Incrementar el IVA? ¿Gravar las transacciones financieras? ¿Cobrarle a los ganaderos? ¿Qué más queda? Bueno, lo que han estado haciendo los países de Centroamérica, y un ejemplo muy claro es Honduras, porque si ustedes miran la reforma tributaria que hizo Honduras al principio del año es casi un calco de esta, ¿verdad? Simplemente nadie la esperaba, nos hicieron un acuerdo entre los partidos políticos y en una sola lectura aprobaron toda la reforma. Honduras lo que hizo fue una aprobación de aumento de 3 puntos en el IVA. Actualmente en El Salvador ya hay rumores amplios sobre que se quiere aprobar un aumento similar en el IVA. De hecho, el Fondo Monetario Internacional en la reciente evaluación que hizo sobre Guatemala recomienda que el IVA de Guatemala debe subir a los niveles del resto de Centroamérica. ¿Eso qué es? ¿15%? El Fondo Monetario recomienda 13.5, 13.8, pero va a tender a 15%. Ese es el camino más fácil, no el mejor, ¿vale? El gobierno va a seguir teniendo problemas financieros, absolutamente de acuerdo, aún cuando eleve a 3 puntos el IVA. Desde la CONGECOP, ¿hay alguna acción que se prevé que van a plantear? Es que lo que pasa es que al final no hay valentía por parte de los gobiernos. Pues, ¿en qué sentido? En que realmente la carga tributaria pueda ser elevada, ¿no? Y claro, le representa un costo definitivamente el poder hacer esa reforma fiscal que debe ser adecuada, debe ser valiente, como yo decía, ¿no? Para poder realmente incrementar esos ingresos tributarios. El problema es de que al final esos intentos que han habido en la historia de Guatemala tributaria, pues el sector empresarial se ha opuesto, ¿no? Que al final es el único que tiene poder de veto en este país y esa es la parte como más complicada, ¿no? Por eso yo hablaba de que definitivamente para una reforma fiscal debe de haber un acuerdo, pues, para un acuerdo de los sectores y una apuesta realmente de visión de país. Si no hay esa parte, muy difícil avanzar y como se dice, va a tener limitaciones el gobierno de turno que esté, ¿no? Abelardo, ¿es posible que se dé marcha atrás en ese paquete que se aprobó el viernes último? No lo creo. No. ¿Y es posible que se le recurra legalmente y se le debilite? Nosotros estuvimos revisando cómo fueron aprobados los 3 impuestos. De hecho, el impuesto en donde hay una mayor desagregación y hay mayores probabilidades es el impuesto a la telefonía.
pero básicamente lo que están haciendo... Es el más vulnerable, aparentemente. Aparentemente es el más vulnerable, porque el impuesto al cemento ya existía, lo único que hicieron fue subirle la tasa. Sí. Igual que las regalías, solo le subieron la tasa, o sea, no hay manera de... Y en el impuesto a la telefonía, lo que ellos están dejando claramente establecido es que es por el uso de las frecuencias. Si lo hubieran hecho por el uso del teléfono, del servicio de teléfonos, habría doble tributación con el IVA. Pero como está formulado, nosotros no vemos. Es probable que no se pueda, que no se pueda votar legalmente. Señores, a ambos, gracias por acompañarnos a las 8:45. Me quedo desolada, la verdad, después de oírlos. Optimismo no hay. Hoy no. Vamos a ofrecerles ya la información de los deportes.